Hola querido Libra, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot de Light Seers. También, así como puedes observar, Libra, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Vamos a ver, Libra, todo absolutamente aquello que te depara el destino. Tengo así como una cierta curiosidad por saberlo, no sé por qué. Vamos a descubrirlo juntos. Ok, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a sacar tus primeros mensajes. Empezamos, Libra, con tu primer carta, Reina de Copas. Ya así como lo había mencionado antes, sentía a por ti, Libra, que algo estaba a punto de suceder. Y exactamente como la Reina de las Copas nos los confirma ahora mismo en el presente, siendo una carta muy importante que conecta con tu interior, con tus emociones, también tus sentimientos, así como tú puedes observar, de seguro, Libra, de que ese es un tiempo de recuperación. Es un tiempo muy adecuado para la meditación, para contemplar sobre cosas que tú necesitas atraer en tu camino a partir de ahora. Y de lo más importante, así como tú bien observas, Libra, la Reina de Copas está mitad en el agua. Hay mucha agua a su alrededor y eso representa como que el fluido vital de lo que pudiese representar el agua a por ti es muy esencial. También, si tú quieres, Libra, en esos próximos días puedes hacer un pequeño ritual de sanación, de purificación personal. Pones un vaso de agua limpia cerca y en una zona donde tú pasas mayor tiempo de tu casa. Y cerca también puedes poner una veladora de color blanco. Y de vez en cuando por el día puedes encender esta veladora y al momento cuando tú la enciendes puedes repetir las siguientes palabras. En el momento cuando prendo esta veladora lo hago con mi mayor fe posible, con la fe en Dios, en mis ángeles de la guarda. Sé perfectamente bien de que soy una persona protegida y sé que todo lo que me propongo se podrá realizar en poco tiempo. Es más, la Reina de Copas te permite justamente a poder conectar con esta fase, a conectar con tu propio interior, con aquello con lo que te hace sentir mejor, Libra. As de copas. Las copas, todo lo que vemos al interior de esta carta es algo increíble, así como tú lo puedes observar. Nada más, Libra, observa con gran claridad esa copa que viene completamente sostenida por esas dos manos. Ahí detrás parece ser la figura de una mujer. Eso es el símbolo a mayor claridad posible de que las de copas es en esencia vibración femenina y por otra parte tiene que ver con nuestros deseos, con aquel con lo que tenemos que cumplir en nuestra vida. Está claro de que aquí en esta carta vemos de que tú logras resolver una cuestión muy importante por ti, Libra, personal. Esta copa contiene la solución. Parece como que trae el remedio muy esperado por ti, incluso para quienes podéis tener algunas problemáticas tipo en el plano de la salud. Wow, por ti, Libra,
carta con número 8, fuerza de los arcanos mayores. Wow, tu apertura realmente yo ya había sentido así como un poco de que esta lectura iba a ser un poco así como diferente, como bastante particular a por ti Libra, pero la verdad te lo digo de que no me podía imaginar a tener tantas cosas y a conectar con tantas vibraciones tan fuertes, tan importantes como ocurre ahora. Así como tú bien observas, aquí vemos una persona que se encuentra en un importante tránsito de transformación. Transforma todo a tu alrededor, Libra, pero no tienes en absoluto nada de lo cual tener el miedo, porque esa transformación es benéfica para ti, te es benéfica y te ayudará a que al final puedas cumplir con todo absolutamente aquel con lo que tú más puedes desear. Para algunos de ustedes, la carta con número 8 se puede referir a signo Leo, al periodo del mes agosto para otros, o incluso para alguien que puede tener o que puede tener algo que ver con el número 8 en su fecha de nacimiento, ¿ok? Todo se conecta con esta vibración que viene justamente a mostrarnos el símbolo del gran infinito que pudiese representar en este caso la prosperidad, tus ganancias, pero aquí hay, como había dicho antes, a por ti Libra, una real y importante transformación benéfica en tu camino, la que verdaderamente te va a conectar a grandes e importantes realizaciones. Ahora, estas primeras tres energías nos muestran como exactamente para que tú puedas imaginar en este presente como si fuese una gran puerta que tú sabrás abrir. Es la puerta de los deseos cumplidos, la puerta de la gran manifestación. En cuanto ahora te recuperas, en cuanto ahora en el as de copas estás empezando a vivir desde una perspectiva completamente diferente, pero en cual se ve con muchísima claridad que tú te reconocerás a ti misma, a ti mismo, sin ninguna problemática. Otra carta más. Vamos ahora a sacar las próximas tres cartas, que estas tres nos conectan y también nos permiten observar los mensajes de tu propia realización. Y aquí tenemos a por ti Libra la presencia de la Reina de Pentáculos. Siguiente carta a continuación. ¡Wow! Arcano Mayor, el ermitaño. Hemos conectado con la carta de la fuerza y después muy fuerte llega a por ti el ermitaño de los arcanos mayores. Aquí para signo Libra puede que haya una fuerte conexión con signos de tierra, Capricornio, Tauro, muy fuerte signo Virgo. Y después tenemos el gran sacerdote. Wow, arcano mayor. Signo zodiacal Tauro para algunos de ustedes, a cual ya pues lo había mencionado antes. La verdad es que del modo como está empezando tu lectura Libra y ya después con todo lo que se presenta a continuación a por ti, visto de que aquí conectamos con la presencia de la Reina de Pentáculos, en cuanto es suficiente para que tú observes con esa vibración de energía femenina, de lo que podría significar la Reina de Pentáculos en tu camino. Aquí vemos la presencia de una persona que está así como respirando con mucha paz, con mucha calma, siente reconocimiento total por lo que tiene, ya no hace las cosas con la ansiedad. En el momento cuando conectamos con la Reina de Pentáculos, significa de que conectamos con personas maduras, preparadas, con gran experiencia de vida, muy trabajadoras y personas que saben de que todo lo que haya podido obtenido en la vida hasta este punto
fue en base al trabajo, fue en base al esfuerzo y fue prácticamente en base a todo absolutamente aquello que tú hiciste, a tu actividad. Realmente no sé cómo te parece a ti, Libra, pero 2026, porque ahora menciono el año nuevo en cual nos encontramos ahora en el presente, empezó así como muy fuerte para ti, lo sé, eso lo sé, lo puedo percibir. Y es un año con la fuerza que significa de que tú, todo lo que implementas o todo aquello que tú intendes por hacer como nuevo o de continuar lo que empezaste en 2025, en 2024 a lo mejor, es necesario para que vayas a poner así como mucho amor, como mucha pasión de tu parte, porque eso será al fin lo que realmente traerá muy buenos resultados a por ti, ¿ok? En contacto con todo absolutamente aquel con lo que tú te estás relacionando. Pero es un año en cuanto se pide ese descubrimiento a saber en cuál circunstancia de vida te reconoces más. Y visto que te alcanza la presencia de la Reina de Pentáculos, es la garantía muy clara de que tú vas a continuar a por esta línea conocida a por ti, y eso hace para que te traiga muy buenos resultados, incluso un momento, así como bien esta carta nos los muestra, tal vez un momento de paz, un momento de felicidad, un momento de tránsito, de manifestación energética. Ya después te sale el ermitaño. Ahí sí que esta vibración trae el número 9, que a nivel espiritual representa a alguien muy sabio, una persona así como muy seria, muy responsable, que guarda mucha paciencia en sí mismo, en sí misma, una persona que está como intentando a comprender mejor, en esencia, las circunstancias favorables de su propia existencia, de su propia vida. O sea que cuando conectamos con el ermitaño siempre significa de que estamos en un tránsito manifestado a través de un poder real, y después te sale el gran sacerdote, la carta con número 5. En cuanto a estas dos vibraciones por ti, Libra, así como podemos observar, significa de que estos días son perfectos para tu situación presente, actual, para todo aquel lo que tú necesitas comprender, para la sabiduría, para las informaciones adecuadas que tú vas a saber integrar ahora mismo en tu presente. Ya después tenemos aquí esa escalera, una escalera que en este caso representa a alguien que sigue creciendo. O sea que en esta lectura incluso puedo mencionar de que lo que pasa a continuación a por ti, todo lo que trae el as de copas en tu camino, Libra, son situaciones y circunstancias que llegan con mayor fuerza posible hacia tu persona y que te traen una importante elevación espiritual, ¿ok? Desarrollo, crecimiento, comprensión, naturaleza, descubrir los secretos y estar en paz. Porque así como tú bien observas, esta persona que se ve al interior de esta imagen no es feliz, no trae reconocimiento, sino que está como sonriendo a boca llena, ¿ok? Eso significa de que es una persona iluminada, una persona que entiende perfectamente bien de que no tiene en absoluto nada de lo cual se deba preocupar, porque nada malo le va a pasar, ¿ok? Tú imagínate qué lectura traes, Libra. Vamos ahora con el oráculo de la buena suerte. Vamos a abrir a través de este oráculo mensajes a por ti, Libra, para que podamos juntos integrar algo a continuación. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. La carta con número 37.
Después nos sale la carta del juicio con número 30, número 3, número 7 y número 20. La casa, ok, casa. Y el niño, la casa y el niño. Aquí hay muchas cartas. Mira, la primera carta nos indica de que conectamos con personas, con librianos, que tú experimentaste la pobreza, ¿ok? En esta vida, incluso tal vez en tu propia infancia, para algunos de ustedes. Es como que todo lo que tú experimentaste, Libra, todo aquello que tú viviste, fue parte de un plan claro, divino, para que pudieras tener este gran ascenso. Todo fue parte de un plan muy claro, ¿ok? Por eso, juicio, la carta del juicio representa los ajustes, representa todas estas situaciones que tú necesitas resolver, quizás algunos asuntos que puedan tener o que puedan estar completamente relacionados a una casa, a unos niños si tú los tienes, y con una persona. Aquí hay para Libra, para algunos de ustedes, como en tránsito, tal vez algunas separaciones de bienes, para algunos de ustedes. A mí estas tres vibraciones a por ti, Libra, me dicen de que esto, para que tú de verdad avances, para que tú de verdad crezcas, es necesario para sobrepasar en tu camino sobre esta fase, ¿ok? Todo esto se arreglará porque la casa, cuando sale en una lectura, representa la estabilidad, representa aquel lugar que nos pertenece, a aquel lugar en cual nos desarrollamos, en lo cual realmente tomamos las mejores decisiones posibles en nuestra vida, porque al interior de una casa están pasando realmente muchas cosas. Wow, querido Libra, así como tú observas, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta también si quieres. Dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias Libra por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Libra.